se encuentren, ¿verdad? Que cuando sea el llamado para hablar de la palabra de nuestro Dios, pues hay que estar dispuestos. No los menciono desde ahorita, hermanos, a los hermanos que van a intervenir para no adelantarnos. Ustedes los van a estar viendo uno por uno. Cada quien va a estar tomando su hora que le corresponde. Y una cosa sí podemos estar seguros, ¿verdad? Que nos vamos a deleitar con el mensaje que cada uno de nuestros hermanos trae preparado para nosotros. Estamos en la mejor disposición, los hermanos de esta ciudad, las diferentes congregaciones que apoyan estas actividades. Estamos en la mejor disposición de ayudarles, de estar a su servicio, lo que necesiten, pueden ustedes dirigirse inmediatamente a nosotros. Por allá afuera andan unos hermanos que traen un gafet de este color, hermanos. Grábenselo en su cabeza, su mente. Allá afuera van a encontrar como unos 6, 8 hermanos con este gafet. Ellos son los integrantes del comité organizador y somos los encargados de ponernos a su disposición. Así que lo que necesiten, preguntas que tengan que hacer, diríjanse con nuestros hermanos. Ahorita no hay ninguno de ellos aquí adentro porque todos andan allá afuera trabajando. Así que vamos, hermanos, a dar inicio a estas actividades. Y esperamos que estos 3 días que estén con nosotros pues sientan a gusto, contentos y sobre todo que podamos estar conviviendo, platicando y todo lo que se tiene pensado hacer en estos 3 días. Vamos a ponernos hermanos de nuestro Dios por medio de una oración. Vamos a pedir a nuestro hermano Emilio del Ángel que sea él el que nos lleve en esta primera oración. Después tendremos 2 himnos por nuestro hermano Benito Zambrano. Y después de nuestro hermano Benito vamos a tener un himno más por nuestro hermano Arnulfo Montañez. Y después de estos himnos pues vamos a dar la oportunidad a los niños y después vendrá la presentación de nuestro hermano. Vamos a tener una oración, nuestro hermano Emilio del Ángel, nuestro hermano Benito Zambrano traerá 2 himnos y nuestro hermano Arnulfo Montañez con un himno más y después viene la repartición de las clases. Vamos, hermanos, a ponernos de pie y de esta manera pues vamos a dar inicio a estas actividades. Que el Señor les bendiga. Una vez más, hermanos, que Dios les bendiga. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su bendito nombre. En esta hora, Padre, una vez más estamos inclinados ante su divina presencia, dándole las gracias primeramente por la vida y la salud. Gracias a sí mismo, Padre, porque nos ha permitido contemplar un nuevo día y ver nuevamente sus grandes maravillas que usted tiene para con nosotros. Asimismo, Padre, pues agradeciéndole también porque ha sido bueno y bondadoso con cada uno de nosotros, nos ha traído con bien a este lugar. Y asimismo, Padre, pues con el único propósito de venir a escuchar de su palabra. Asimismo, en esta hora, Padre, pues también le agradecemos porque gracias a usted, Padre, se ha llevado a cabo este momento, de la cual es de nuestros hermanos quienes participan de este proyecto, pues gracias a usted se ha concluido y asimismo, Padre, pues con el único propósito, Padre, de seguir estudiando más de su palabra. Usted mismo bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes y sea con cada uno de ellos, asimismo quienes nos visitan de diferentes lugares. Gracias por ello, Padre, porque se han dado este tiempo de venir a alabar y glorificar su bendito nombre. Asimismo, Padre, pues seguimos rogando de su bien, asimismo por cada uno de los que hemos de participar, han de pasar cada uno aquí enfrente, Padre, pues sea con cada uno de ellos, nos des el conocimiento, la sabiduría, y asimismo por nuestro hermano que ha de impartir el mensaje de su palabra, que usted sea con él, que usted le bendiga grandemente, le dé la sabiduría necesaria, asimismo, Padre, a cada uno de nosotros nos dé el conocimiento necesario para comprender de su palabra, para que así, Padre, pues salgamos edificados. Asimismo, Padre, pues bendice a quienes nos visitan, pues sea con ellos, y asimismo, Padre, pues haga eco de su palabra en su corazón. Asimismo, Padre, pues seguimos rogando de su bien, pues en sus manos, Padre, nos abandonamos para que usted obre conforme a su santa y bendita voluntad. Asimismo, Padre, pues también pidiéndole el perdón de nuestros pecados, en el nombre bendito de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Pueden tomar tiempo. Buenos días, hermanos. ¿Estamos contentos? Amén. Vamos a entonar el canto de bienvenida, himno de bienvenida, hermanos. ¿Lo tienen? Comencemos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, de peligros te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración, te ha traído. Esta alegre reunión que rebosa animación, canta hoy el dulce son, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz, aleluya. El siguiente canto, hermanos, es el número 71. Santo, santo, santo. Si lo tienen, comencemos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad.
Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría lleno y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada con tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén, hermanos. El siguiente himno, hermanos, será el número 90, cuando andemos con Dios. Si ya lo tienen, cantemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey.
no podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundando el placer, obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer, obedecer, cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Dios los bendiga. Tenemos clase para los niños desde 4 años hasta 11, Manuel, hasta 11 años. Vamos a pasar todos los niños, por favor. Ahí están las maestras en la puerta para que los lleven al lugar de clase. Todos los niños. Creo que todos los que estamos aquí los conocemos, ¿verdad, hermano? Yo tenía muchas ganas de mirar a muchos de ustedes que vimos el año pasado por aquí. Quería estar cerca de ustedes, juntos de ustedes. Así que tenemos mucho espacio, hermanos, en las bancas. Por favor, acérquense un poquito para que convivan más de cerca con mis hermanos. Estén más cerquita y den oportunidad a los hermanos que están llegando, que tengan lugar allí. No estamos llenos todavía. Vamos a dar oportunidad a los hermanos que están de pie para que tomen asiento y así estén más cómodos para escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Así que si miran gente que está parada, hermanos, vayan dando oportunidad de que se siente, ya que tenemos todavía mucho espacio en las bancas. Después de la predicación, hermanos, vamos a tener un himno de invitación. El encargado del himno de invitación será nuestro hermano Esteban Herrera. Él será el que traiga el himno de invitación. Y la presentación del orador en esta mañana, la primera predicación, vamos a pedir a nuestro hermano Juan Luna, que sea el que nos presente a nuestro hermano, que le toca el primer tema en estas conferencias. Después de nuestro hermano Juan Luna, toma lugar nuestro hermano asignado. Mi hermano Juan. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana, el primer tema, ¿verdad? Primer orador va a ser nuestro hermano Benjamín García con el tema Dios quiere un corazón sincero. Nuestro hermano y su familia están colaborando con la Iglesia de Cristo ahí en la ciudad de Brownsville, Port Brownsville. Nos conocemos de hace muchos años, sin embargo, solamente quiero hablar, el hermano nos va a exponer la palabra en esta mañana, esperando que cada uno de nosotros tengamos nuestra mente clara, nuestro corazón y solamente para así recibir este mensaje de nuestro Dios. Hermano, predícanos la palabra. Buenos días, tengan todos ustedes, hermanos. Primeramente quiero agradecer a nuestro Dios y también de igual manera agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y también quiero agradecer a nuestros hermanos que tuvieron a bien hacerme la invitación para exponer el mensaje a ustedes en esta mañana. Reciban muchos saludos de nuestros hermanos de la iglesia que se reúne en el puerto de Brownsville. En esta mañana, hermanos, el tema que se me ha asignado es Dios quiere un corazón sincero. Y quiero, hermanos, que pongan atención a la fotografía que está ahí enfrente. Aquí vemos, hermanos, la fotografía de un hombre que se le llamó
allá en los 90s, el caníbal de Wisconsin. Este hombre, hermanos, cometió actos horripilantes. Mírenle la cara nomás a ese hombre. Está siendo juzgado, pero como que no tiene ningún remordimiento de lo que él hizo. Pero lo que dice ahí en el periódico, hermanos, es de que este hombre asesinó a 17 personas. Asesinó a 17 personas y ¿saben qué más hizo? Se las comió. Ciertamente, hermanos, hay algo que nos inquieta. ¿Sabes qué es lo que me inquieta a mí acerca de Jeffrey Dahmer? Pues ciertamente, hermanos, no son sus acciones que fueron horripilantes. A este hombre lo hallaron culpable de 17 asesinatos y se comió a sus víctimas. En su departamento se encontraron 11 cadáveres, hermanos, despedazados. Les cortó los brazos, les cortó otros miembros, se comió, hermanos, su carne. La palabra vil, hermanos, se queda corta para describir a un sujeto que guarda cadáveres en su refrigerador para comérselos, incluyendo también aún el mismo corazón de esos seres humanos que perdieron sus vidas. Hermanos, Jeffrey Dahmer redefinió las fronteras de la brutalidad. El monstruo de Milwaukee, le decían también, cayó más abajo del último escalón de la conducta humana. Pero hermanos, ¿sabes qué es lo que más me perturba de Jeffrey Dahmer, hermanos? Déjame decirte qué es lo que es. Su conversión. La conversión de este hombre, hermanos, es lo que más me perturba de este sujeto. Meses antes, hermanos, de que Jeffrey fuera asesinado por otro preso, bueno, lo trataron de asesinar 2 veces, quizás a lo mejor él tenía deudas con algunos otros, pero en la segunda ocasión fue asesinado. Pero antes de que fuera asesinado, unos meses antes, Jeffrey, hermanos, se convirtió al cristianismo. Y es interesante la historia de este hombre, hermanos, porque aunque a nosotros nos es difícil aceptar la conversión de él, una hermana allí en Madison le mandó unos cursos por correspondencia, 13 cursos por correspondencia. Y ella decía, hermanos, de que en las respuestas que él le enviaba de regreso a la hermana, de todos los 13 cursos de correspondencia que ella le envió, solamente falló en 3 preguntas. Y este hombre, hermanos, pues en la prisión miran televisión, hacen muchas otras cosas, y en la televisión él decía que él miraba los televangelistas predicando y hablando acerca de Dios, y cómo los televangelistas decían, según él, ¿verdad? Y es cierto, claro, decían que el bautismo no era necesario para la salvación. Pero ¿saben a qué conclusión llegó él después de los diferentes cursos que le fue enviado y que él hacía? Él se dio cuenta que era necesario ser bautizado para la salvación. Y le hablaron al predicador, hermanos, a un predicador ahí en la ciudad de Madison, para que viniera a bautizar a este hombre. Pero ¿saben, hermanos, cuánto tiempo se tardó para que se bautizara? 2 semanas. Porque una de las cosas que estaban tratando de hacer los hermanos es de permitir, o hacer que la prisión permitiera, que se les permitiera llevar un bautisterio portátil. Y no se lo permitieron. A final de cuentas, se le permitió que fuera bautizado en una de esas bañeras grandes donde la usaban para rehabilitación de los que estaban enfermos, ahí en la prisión. Este hombre fue bautizado, hermanos. Fíjense, ¿por qué es difícil de comprender? ¿Por qué es difícil de entender? ¿Por qué nos molesta, verdad, de que una persona que haya asesinado a 17 personas y también, hermanos, se las haya comido, pues haya obedecido el Evangelio? Una de las cosas que nosotros sí sabemos es esto, hermanos. Este hombre, después de haber asesinado a todas estas personas, después de haberse comido a la mayoría de ellas, empezó su vida de nuevo. Comenzó a leer la Biblia y a asistir a los cultos en la prisión. Eso fue lo que empezó a hacer este hombre.
Una de las cosas que nosotros aprendemos a través de la Escritura es limpio de pecados, y así es como quedó él, limpia el alma. El pasado quedó olvidado. Pero hermanos, eso, hermanos, me perturba, y quizás a lo mejor a muchos de ustedes les perturbe o les llame la atención. Porque no, según nuestra conciencia humana no debería ser así, pero hermanos, sí lo es. Una de las preguntas que siempre surgía y le hacían al hermano que lo bautizó, al hermano se llamaba Roy Ratcliffe, era, ¿fue realmente sincero en su conversión? La respuesta de este hermano era, es imposible que nosotros como predicadores miremos si el corazón de la persona que desea ser bautizado es sincero o no. Pero yo creo lo que dice el Señor Jesucristo allá en Mateo 12, versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo lo escuché, dice. Yo miré sus palabras, miré su lenguaje, miré su manerismo, y yo estoy seguro que fue sincero. Pero hermanos, ¿verdad que se nos hace difícil saber si sí o si no este hombre fue sincero? Pero el hermano dice, yo estaba allí. Los que me preguntan no estaban allí. Y yo lo miré. Una de las cosas que nosotros sabemos, hermanos, es de que, ¿qué es lo que Dios quiere y desea de todos y cada uno de nosotros, hermanos? Una de las cosas que nosotros vamos a aprender a través de la Escritura, les voy a adelantar todo esto, es de que el escritor de los Hebreos, hermanos, nos dice allá en el capítulo número 10, empezando ahí en el versículo número 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20 dice, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, la palabra de Dios nos dice en el versículo 22, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, a todos y cada uno de nosotros. Una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos es esa libertad de acercarnos, ¿y saben a dónde, hermanos? Al lugar santísimo, al cielo mismo, pero es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a lo que es un corazón sincero, hermanos? Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta mañana. Y vamos a ver 3 puntos, y allí están, hermanos, en las Sagradas Escrituras. ¿Qué implica tener un corazón sincero, hermanos? Bueno, en primer lugar, hermanos, tener un corazón sincero es un corazón que pone toda la confianza en Dios. Ahí lo dice claramente, en plena certidumbre de fe. Que ponemos, hermanos, toda nuestra confianza en Dios, que estamos seguros de que Dios va a cumplir con las promesas que Él nos hace. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, allí en Hebreos, en el capítulo número 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces estamos completamente seguros de que Él cumple sus promesas. Pero además también, hermanos, ahí mismo en Hebreos 11, en el versículo número 6, nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero además note esto, hermanos, porque es necesario, note, son 2 cosas. Es necesario que el que se acerca a Dios, 1, crea que le hay. Y 2, que es galardonador a los que le buscan. Entonces, ciertamente, hermanos, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer, si es que realmente nosotros tenemos un corazón sincero, es poner toda nuestra confianza en Dios. Aún, hermanos, y a pesar de la persecución, aún y a pesar, hermanos, de las cosas que nos puedan suceder. Una de las cosas, hermanos, que nosotros vemos a través de la historia, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, hermanos. El profeta Habacuc
ya estaba harto, hermanos, de tanta violencia en la tierra, de tanta violencia allí en el pueblo de Judá, de tanta violencia en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo, Dios, me vas a escuchar? Decía él en su oración allí en Habacuc, en el capítulo número 1. ¿Hasta cuánto me vas a hacer ver violencia? ¿Hasta cuándo me vas a hacer ver corrupción? Y ciertamente, hermanos, Dios le da la respuesta a Habacuc. Esto es lo que voy a hacer, Habacuc. Voy a hacer algo grande que nadie se lo va a creer. Voy a levantar a los caldeos. Y cuando Dios, hermanos, le da la respuesta a esa preocupación de Habacuc, hermanos, a Habacuc no le gustó la respuesta de Dios. ¿Cómo tú, Dios, siendo un santo, un Dios santo mío, le dice, vas a levantar a una nación más corrupta que esta para disciplinarnos? ¿Saben lo que Dios le contesta, hermanos, a Habacuc, la segunda respuesta? Mira, yo me voy a encargar de los pecadores, mas el justo por la fe vivirá. Tú pon toda la confianza en mí, Habacuc. Pongan la confianza en mí y ustedes van a vivir. Yo me voy a encargar de los pecadores. Yo me voy a encargar de aquellos que quebrantan mi ley. Y hermanos, desde entonces, muchos otros hermanos en el Nuevo Testamento citan precisamente el apóstol Pablo y algunos otros ese pasaje de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Y es que, hermanos, si nosotros queremos vivir, necesitamos también nosotros poner toda nuestra confianza en Dios. Y es que es la única manera, hermanos, en cómo nosotros vamos a encontrar, vamos a hallar la misericordia y la gracia de Dios. El mismo escritor a los Hebreos, hermanos, nos dice muy claramente en el capítulo número 4, en el versículo número 16, cuando dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar misericordia. Dice allí en el versículo número 16, y también dice hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces es necesario de que nosotros nos acerquemos a Dios. Nos acerquemos a Dios, en primer lugar, hermanos, con un corazón sincero. En otras palabras, un corazón que pone toda su confianza en Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña, hermanos. Cuando dice una y otra vez, mas el justo por la fe vivirá. Y hermanos, déjenme decirle otra cosa, si nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios, es probable, hermanos, de que también nosotros podamos perder nuestro galardón. Ahí mismo, hermanos, en Hebreos, en el capítulo número 10 y en el versículo 35, dice el escritor, no pierdan pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Es necesario, hermanos, de que nosotros mantengamos nuestra fe en Dios, mantengamos nuestra confianza en Dios. De otra manera, hermanos, es probable y es posible de que nosotros perdamos esa promesa que Dios ha hecho para todos y cada uno de nosotros. Por eso dice ahí en el versículo 36, pues es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, hermanos, un corazón sincero es un corazón, hermanos, que pone toda la confianza en Dios. Pero además, hermanos, número 2, un corazón sincero, hermanos, es un corazón que practica la santidad de Dios. Por eso dice allí en el versículo 22, purificados los corazones de mala conciencia. Es necesario, hermanos, de que nosotros también practiquemos la santidad de Dios, porque la misma palabra de Dios nos enseña que necesitamos hacerlo. El apóstol Pedro, hermanos, en la primera carta, capítulo número 1 y en el versículo número 16, dice, pues, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así dice el apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo número 1 y en el versículo número 16. Es necesario, hermanos, de que nosotros nos consagremos al Señor. Eso es lo que es la santidad. Que nosotros, hermanos, nos apartemos del pecado y nos consagremos a Dios, hermanos. Nos dediquemos a Dios. Una de las cosas, hermanos, que nosotros sabemos en relación a aquel hombre, Jeffrey Dahmer, que les presenté al principio. Él sabía, hermanos, que ya no iba a salir de la prisión. La sentencia que él recibió, hermanos, fue cadena perpetua. ¿Y saben cuántas veces? 15 veces. Una por cada vida que él, hermanos, mató. Pero él sabía, hermanos, la necesidad de obedecer a Dios. No sabemos qué hubiera pasado si no lo hubieran asesinado allí mismo en la prisión.
Pero lo que sí sabemos, hermanos, es de que Él lavó sus pecados a través del bautismo. Nosotros necesitamos también de igual manera, hermanos, adquirir la santidad, porque Dios quiere que seamos santos. La palabra de Dios nos lo enseña. Además, hermanos, es necesario que nosotros entendamos de que si nosotros no nos dedicamos a Dios, si nosotros no nos consagramos a Dios, si nosotros no practicamos la santidad, no vamos a poder ver a Dios, hermanos. Ahí mismo el libro de los Hebreos, en el capítulo número 12, en el versículo número 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Además también, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 5, en el versículo número 8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es necesario entonces, hermanos, de que nosotros también busquemos la santidad. Seamos santificados, hermanos, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para esto, hermanos, necesitamos someternos nosotros a la voluntad de Dios. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo número 10, empezando en el versículo número 8, dice el escritor: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Dice: ni te agradaron, los cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Fíjense, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Necesitamos, hermanos, someternos nosotros a la voluntad de Dios. Podemos hacer muchos sacrificios como lo hacían los judíos. Recuerdan ustedes en aquella ocasión, allá según el libro de Miqueas, ya cuando las cosas se estaban poniendo duras y Dios se enfrenta a ellos. Recuerdan lo que ellos preguntaran: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Él les dijo claramente, hermanos, lo que ellos necesitaban hacer. Ahí mismo en Miqueas capítulo número 6 y en el versículo número 8. Oh hombre, Dios te ha dicho lo que es necesario que hagas. Miqueas 6:8 dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Es necesario, hermanos, de que nosotros, si realmente tenemos un corazón sincero, bueno, vamos a tener, hermanos, un corazón que practica la santidad, que se dedica a Dios. Eso es lo que es la santidad. Y para cuando nosotros, hermanos, o cuando nosotros nos dedicamos a Dios, vamos a hacer realmente la voluntad tal y como Él nos mandó que la hiciéramos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, lo que pasó allá con aquellos hijos de Aarón en el libro de Levíticos, en el capítulo número 10? Después de que ellos hacen algo que Dios no les mandó, ¿recuerdan cuando Moisés va y habla con Aarón ahí en el versículo número 3? Dice: esto es lo que ha dicho Jehová. El que a mí se acercare, dice, en Levíticos capítulo número 10 y en el versículo número 3, Jehová dice estas palabras: en los que a mí se acercan, dice, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Por eso aquellos hombres, hermanos, en ese momento fueron juzgados por Dios inmediatamente. Porque ellos no se santificaron, y así mismo ves, cuando nosotros no nos santificamos, hermanos, pues tampoco vamos a santificar a Dios. Por eso Él dice muy claramente lo que Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que ha dicho Jehová: en los que a mí se acercan, me santificaré. Ellos se acercaron, hermanos, pero hicieron algo que Dios nunca les había mandado. Entonces, si realmente, hermanos, nosotros tenemos un corazón sincero, es un corazón que va a practicar la santidad. Pero además, hermanos, de poner toda nuestra confianza en Dios, además de practicar, hermanos, la santidad, también, hermanos, debe ser un corazón que obedece a Dios. Por eso dice ahí en el versículo número 22, en la última parte, dice: y lavados los cuerpos con agua pura. Es necesario, hermanos, que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros nos sometamos a los mandamientos de Dios. Y a través de la historia, hermanos, nosotros vemos algunos ejemplos donde Dios, hermanos, tiene que tomar cuentas
porque ciertamente algunos de ellos no hicieron lo que Él les había mandado. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, por ejemplo, allá Saúl, el rey de Israel? Cuando Dios les había dicho muy claramente cuando fuera a pelear con Amalek que destruyera todo. Sin embargo, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? No destruyeron todo. Mujeres, niños, todo, ancianos, animales, todo. No lo hicieron, hermanos. Dejaron allí algunas cosas. Dejaron allí algunas cosas y por eso, hermanos, cuando viene Samuel a pedirle cuentas a Saúl, ¿recuerdan lo que dice ahí en el versículo número 22 del capítulo número 15 del primer libro de Samuel? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es necesario, hermanos, de que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios y obedecer a sus mandamientos. El Señor Jesucristo, hermanos, nos ha dejado el ejemplo a todos y cada uno de nosotros. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo número 5, en el versículo número 8, dice, porque aunque era hijo, lo que padeció, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él nos deja el ejemplo a todos y cada uno de nosotros. Ahí en el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo número 4, en el versículo 34, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces, ciertamente nosotros también, hermanos, necesitamos hacer la voluntad de Dios. En aquella ocasión, hermanos, cuando el Señor Jesucristo se encontraba en el Getsemaní, ¿recuerdan ustedes? Él le pedía a Dios, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo, hermanos, en ese momento ya estaba sintiendo el peso de todo el pecado del mundo. Dice la Escritura, hermanos, que sudaba como gotas de sangre. Y es que en el Getsemaní, hermanos, había unas piedras grandísimas, pesadas, que eran las que se usaban para exprimir las uvas. Y en ese momento, hermanos, el Señor Jesucristo ya estaba sintiendo ese peso, hermanos. Por eso sudaba, dice, como gotas de sangre. ¿Pero por qué llegó hasta ese punto? Bueno, porque Él, hermanos, estaba dispuesto aún hasta la muerte para hacer la voluntad del que lo había enviado, hermanos. Él no vino a hacer su voluntad, sino dice, la voluntad del que me envió. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña, hermanos, a todos y cada uno de nosotros. Es necesario de que también nosotros lavemos nuestros cuerpos, hermanos, con agua pura. Porque así de esa manera es cuando nosotros vamos a empezar a hacer la voluntad de nuestro Dios. Necesitamos obedecer. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, las palabras que Ananías le dijo a Saulo de Tarso allí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 16 y en el versículo 22? Cuando llega allí a la ciudad de Damasco, iba a decir Damaris, a la ciudad de Damasco, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Hermanos, en Hebreos 5, en el versículo número 9 nos dice la Escritura, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, dice, a ser autor de eterna salvación, pero note, a los que le obedecen. Es necesario, hermanos, de que nosotros obedezcamos a Dios. Si aún alguno de nosotros en este lugar no ha obedecido a Dios, es necesario que venga, tenemos la libertad, dice el escritor aquí en la epístola a los Hebreos. Es necesario de que nosotros vengamos al Señor, nos acerquemos al Señor, porque tenemos, hermanos, libertad. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo esto de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acerquémonos, pero ahí dice claramente, con un corazón sincero. Solamente usted sabe, hermanos y amigos, solamente usted sabe y Dios, si realmente usted tiene un corazón sincero, un corazón verdadero que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero si realmente usted tiene un corazón sincero, entonces usted va a poner toda su confianza en Dios.
Si realmente usted tiene un corazón sincero, entonces usted va a empezar a practicar la santidad. Si realmente usted tiene un corazón sincero, entonces empieza haciéndolo, obedeciendo a nuestro Dios. Así es de que si hay alguien que no ha obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si hay alguien que está lejos de Dios, bueno, ahorita tenemos esa libertad para entrar, hermanos, al lugar santísimo, así lo dice la Escritura. Acerquémonos pues con un corazón sincero, que Dios nos bendiga. Vamos a estar de pie, hermanos y amigos. Entonemos el himno número 151. Yo escucho, buen Jesús. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde la voz de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Sé objeto de tu amor, hoy vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Llegando inunda el corazón y acude a tu piedad. Yo soy pecador, de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame el infinito amor, pues basta para mí. Gracias, hermano Benjamín, por su exposición, gracias por su cooperación a estas actividades. Vamos a tomar, hermanos, unos 5 minutos de receso. Vamos a estar un rato parados, si gustan tomar agua. Traten de no alejarse mucho del auditorio para dar inicio a las 10 de la mañana a la siguiente actividad. Dios les bendiga. Sí, ahorita.